cuenta que teníamos que pensar en otras maneras de relacionarnos con el pasado desde el presente, porque, claro, como un poco hacer la memoria de las lágrimas, cómo traer al presente toda la cuestión del diseño afectivo de las subjetividades de los años 70. Era un reto, ¿no? Es un reto, de hecho seguramente es uno de los grandes retos que hoy en día se nos presenta a las personas que pensamos sobre la historia, sobre la memoria, sobre las subjetividades y radicalidades sexuales del pasado. Sobre todo teniendo en cuenta que nos vamos a enfrentar a unas emociones, a unos afectos, a unas experiencias y maneras de vivir la vida que no son el canon, que no son la hegemonía que de alguna manera ha permanecido de una forma mucho más estructurada en los materiales culturales que más conocemos, sino que están un poco como agazapados en los archivos, en las casas, en los márgenes, que hay muchas veces que hacer contralecturas, que hay muchos armarios en los que están pasando cosas, pero que son elementos cerrados, ¿no? Que hay dobles vidas, que hay guiños, que hay secretos y sobre todo que hay muchos cuerpos, ¿no? Entonces, este ha sido un poco el reto y durante la sesión de esta mañana, las redes de afecto, pues queríamos o invitar a gente que ahora ya hemos empezado con Ana y Mónica y lo que va a seguir, pues que propusieran otras maneras de pensar los afectos desde nuestros cuerpos de hoy. María ha sido más capaz de retejer el cuerpo y la mente. Yo, digamos, me he reencontrado con mi cuerpo, pero mi mente creo que se ha quedado por algún lado de este paseo. Simplemente, a lo mejor, reconocer la impotencia desde el punto de vista de tres personas que venimos del mundo académico, de la institución, de nuestras metodologías, nuestras lógicas, nuestros modos de trabajo, en esta labor tan urgente como importante de retejer digamos, nuestra relación con los recuerdos, las sensaciones, las experiencias, las propias, pero en este caso también de aquellas que han estado y están con nosotros, aquellos que han vivido experiencias, momentos, de los cuales, si no hacemos un enorme esfuerzo de retejimiento, digamos, nada sabemos, nada aprendemos en esta especie de eterno presente en el que vivimos. Si este retejer a través de los cuerpos, las sensaciones, las experiencias, es siempre relevante, lo es más en el caso de los colectivos LGTB, cuyas memorias, cuyas sensaciones, cuyas experiencias han estado sistemáticamente excluidas de la memoria pública. Y es por ello que, primero reconociendo nuestra incapacidad, nuestra impotencia, de nuestras lógicas de conocimiento, pero también de la urgencia de hacerlo, que decidimos plantear esta sesión desde otros puntos de vista y siquiera sin puntos de vista, puramente físicos, y a partir también de la experiencia de unos actos de memoria y unas activaciones de memoria que también tienen que ver con los afectos, porque lo que vamos a ver y vamos a asistir durante gran parte de la mañana de hoy tiene que ver no solo con la activación de los afectos de entonces, sino la activación desde los afectos de ahora. Y como vais a poder asistir, son procesos vivos de tejido, de recuerdos, de sensaciones y de experiencias. Y creo que ya Noemí nos puede contar un poco. Simplemente, el papel aquí ahora mismo es, para empezar, además, agradeceros estar hoy aquí tejiendo todo esto con nosotras, porque realmente, como decía María, como decía Jesús, era un reto para nosotros plantear esto, un reto además muy deseado, y queríamos
desde nuestro límite de la academia también escuchar y abrir un espacio para ver también qué se está haciendo y qué están haciendo muchísimas otros colegas, muchísimas otras experiencias que son también lo que vamos aquí a ver. Por eso también queríamos comenzar, como hemos hecho, con una activación en la cual lo verbal no era la forma privilegiada del protegimiento, sino que también pudiéramos estar tejiendo entre nosotros, mezclándonos, confiando en el otro y escuchando y reconociendo un espacio que es en el que vamos a pasar la mañana de hoy. Sin más, lo que voy a hacer es contaros un poco lo que vamos a tener, lo que vamos a hacer. Vamos a pasar ahora a las activaciones. Libertad sexual, libertad sexual, libertad sexual. Somos Mónica Almagro y Ana Por, y durante los próximos 50 minutos vamos a proponeros una serie de acciones y de trabajos con el cuerpo para activar el cuerpo más sensorial y el cuerpo de la memoria. Vamos a trabajar 3 puntos. El primero es una activación más física, luego viene otra sensorial y la tercera va a trabajar más con procesos inconscientes y con la memoria que hay en el cuerpo. Y con imágenes. Y bueno, es importante que estemos cómodos todo el rato, o sea que cada uno según su necesidad en cada momento, si necesita sentarse, parar, cada uno se va un poco regulando. Y sí, porque en principio va a ser de pie, pero bueno, cada uno encuentra su espacio. Y las palabras, si podemos no hablar durante este ratito, pues estaría muy bien para activar el cuerpo y dejar un poco la mente fuera. Y vamos a empezar directamente. Lo primero es quitarnos los zapatos, dejarlos a un lado, las sillas si podemos quitarlas un poco del medio, lo que se pueda, así están bien. Es importante que las voces las bajemos para que nos oiga bien, para sentir el cuerpo. Sentir nuestros pies en contacto con el suelo, cómo estamos ahora mismo. Frío, calor, dolores, qué velocidad llevamos. Y según lo vayamos sintiendo, pues vamos cerrando los ojos cuando estemos en un lugar, en nuestro lugar. Con los ojos cerrados volvemos a sentir la planta del pie en el suelo, dónde está el peso repartido, si está delante, detrás, los hombros tranquilos, la cabeza tranquila. Y pasamos la atención poco a poco a nuestra respiración, atendiendo a ella. Va a estar ahí sí o sí. Como el aire entra y sale. Respiración entre estas dos cuerdas. Cómo golpea el fondo de las orejas y la nariz. Y en un ratito, todavía no, abriremos los ojos, pero todavía no. Nos colocaremos en pareja con la persona que tengamos más cerca, pero mantendremos en todo momento esta atención al cuerpo, a la respiración, a nuestro peso, notando cómo cambia la atención cuando entran las imágenes, cuando entra al exterior. Y sin prisa nos colocamos al lado de la persona que tengamos más cerca. Y ya no me va a ayudar a explicar lo siguiente que vamos a hacer. Una persona de la pareja cerrará los ojos.
instintivamente la primera que los cierre es la que los ha cerrado. El dedo índice de esa persona que está con ojos cerrados. Sujetar también para que de verdad se estén relajados. Cogemos el dedo índice de esa persona y con la otra mano sujetamos desde el codo, el brazo, para que esa persona pueda relajar el peso de su brazo. La información que le vaya llegando a través de este dedo. Y nosotros lo que vamos a hacer es ayudarla a descubrir su cuerpo, de su propio cuerpo. Y la persona con ojos cerrados, simplemente el movimiento de los guías tiene que ser relativamente lento para que esta persona pueda captar toda la información que le está llegando a través del dedo y con lo que le pueda provocar curiosidad a nuestra compañera. ¿Cómo recibe esta persona la superficie? Si es blando, si es duro, rugoso. ¿Cómo podemos pasar de piel a tela, a pelo? Y la persona con los ojos cerrados no intenta adivinar qué es lo que está tocando, simplemente sentir. ¿Es ella que me está tocando? Soy yo. ¿Qué pasaría si elimináramos la visión frontal? Información nos está llegando a través del dedo. Y guiadas por la mano de nuestra compañera nos dejamos desorientar. Poco a poco vamos a llevar a esta persona y la persona sigue con ojos cerrados, confía, se deja guiar. ¿Cómo podemos jugar con esto? ¿Cómo podemos sorprender a nuestra pareja? Si sujetamos el brazo desde el codo, le dará más confianza a la persona con ojos cerrados. Intentamos no adivinar lo que tocamos, no poner nombre, no poner palabras. De otros cuerpos que pasan cerca, corrientes de aire fresca. Poco a poco encontramos una manera de, o un espacio donde parar
y la persona sigue con ojos cerrados, soltamos su brazo. La persona con ojos cerrados registra las sensaciones, lo que acaba de vivir, y el guía es el que ahora cierra los ojos. Estamos los dos con ojos cerrados. Y el que acaba de descubrir el mundo, poco a poco, a su tiempo, los va abriendo y vamos a cambiar de rol. Los que ahora guiamos ya hemos sido guiados, ya hemos aprendido también algo de lo vivido o desaprendido. Entonces tomamos el brazo de nuestra compañera, suave desde el codo, y agarramos el dedo índice, la puntita, y muy despacito le vamos llevando sobre su piel. A diferentes lugares de su cuerpo. Disfrutamos también del momento como de abismo, entre que el dedo parece que va a tocar pero todavía no llega. Esa sensación extraña de realmente no saber dónde empieza y dónde acaba nuestro cuerpo. Y poco a poco, del cuerpo de la compañera, vamos llevándola a viajar por nuestro propio cuerpo. Diferentes texturas, diferentes rugosidades, zonas más duras y zonas más blanditas. Agujeros. Diferentes temperaturas también, diferentes humedades. ¿Cómo disolver esa idea del cuerpo, la imagen del cuerpo? El siguiente paso, vamos a llevar a nuestra compañera a viajar por el espacio. Probablemente esté más frío. ¿Qué diferencia hay entre el cuerpo y el espacio? ¿O si hay alguna diferencia?
Nos guiamos, nos acordamos de aquellas cosas que nos sorprendían y vamos a dar un toque o 2 toques más y volvemos y abandonamos a nuestra compañera. La persona que acaba de hacer de guía se coloca en mitad de la sala, la otra se queda con sus sensaciones, una fila en la mitad. Que entre la luz y se colocan en el lado de enfrente de la sala. 2 filas enfrentadas. En esta posición volvemos a cerrar los ojos un momento, los pies muy juntitos y vamos a dar paso a la caminata, comenzará ahora. Recuperamos las cuerdas del principio, una cuerda que sale de la tapa de nuestra cabeza hacia las estrellas, otra desde el perineo, desde el sexo, hacia el centro de la tierra, el fuego. Somos un cuerpo de ceniza. Un ligero toque, una ligera brisa nos haría deshacer, desaparecerían. Hijikata tardó 40 años en poder dar forma a la incomprensión, a la impunidad con la que el terrorismo de Estado destruía la vida de las mujeres, la de su hermana. 40 años en sentir la distancia imposible. 40 años bailando con su cuerpo, con el cuerpo de los otros, de las otras, los cuerpos frágiles, los cuerpos vulnerables, los cuerpos enfermos, los cuerpos deformes, informes, para bailar con su hermana, con el cuerpo de su hermana, para disolver realmente la idea de cuerpo. Hijikata creó un condicionamiento a través del movimiento. Uno de esos movimientos fue la caminata de las cenizas. Lo más despacito que puedes ir, con este cuerpo de ceniza. La velocidad nos haría desaparecer. Ojos que no ven. Y con este cuerpo debilitado empezamos a avanzar sobre un suelo muy delicado. Tu pasado, tu memoria te empuja. Ocultas, silenciadas, prohibidas. Rodillas frágiles. Ojos que no ven. Cuerpo de ceniza. Avanzamos con cuidado, con el mismo cuidado con el que una abuela cuida de su regaño, cuida de su hija, cuida de su madre, cuida de la acacia, cuida de la hija de su hija, cuida de la perra que cuida de las ovejas, cuida de la huerta. Recuerdos desorientados. Pies muy frágiles, muy cuidadosos. El pasado atrás a nuestras espaldas nos empuja. Nos acompañan las abuelas, las jóvenes, las viejas, las conocedoras de su cuerpo y su reproducción, las insubordinadas, las herejes, las desviadas, las torcidas, las locas, las perversas. Dejamos que las imágenes nos afecten, nos alteren. Están dentro de nosotras. En Europa, entre los aproximadamente 3 siglos que duró la caza de brujas, se cometió uno de los mayores genocidios de la historia, el mayor feminicidio. A menos de 1.000 mujeres fueron asesinadas. Los brazos se retuercen, las muñecas se retuercen, los codos se retuercen.
Y en la mano izquierda apretamos y guardamos las palabras nunca dichas. Y poco a poco, con esos ojos que no ven, ojos vacíos, ojos flotantes, nos vamos encontrando con los sueños de las otras, con los otros cuerpos que son personajes o paisajes de nuestros sueños. Y mi cuerpo quizás sea un cuerpo, o quizás sea cualquier otra cosa en el sueño de las otras. Entre tu codo izquierdo y tu oreja izquierda se desencadena una historia de amor, aquella que nunca se pudo ver. En los años 80 y sobre todo en los 90 hubo muchas caminatas que discurrían detrás de los féretros de las muertes que se cobró el SIDA. Así, por las calles públicas, por las plazas públicas, desfilaban estas muertes impúdicas que el Estado trataba de privatizar, de secretar. Esos funerales orgullosos que se reapropiaban de la rabia nos empujan. Miles de besos inapropiados anidan debajo de mis sobacos. Vestida con volantes, manos de castañuelas, cuerpos en síncope, cuerpos vibrátiles, cuerpos resonantes. En la mano izquierda apretamos y guardamos aquellas palabras nunca dichas, los gestos que no mostramos. Entre las pieles crecen historias frondosas que bailan su desorientación, su enrarecimiento. Pies muy vulnerables, espaldas abiertas al pasado, a todo lo que vino antes. Poco a poco vamos tomando aire. Con la siguiente respiración empezamos a mover un poquito los dedos de las manos, los dedos de los pies. Nos activamos. Dejamos que entre un poquito de luz entre los párpados. Movemos las muñecas. Bajamos el cuello, los hombros. Cada uno se estira como considere, como si se estuviera levantando por la mañana. Cabeza, con los deditos sobre el cráneo. Un pequeño champú. Frotamos el cuello, las partes del cuerpo que notemos que están un poco tensas o que por algún motivo queremos tocar, la tocamos.
Toquecitos en los brazos. Un poco el brazo. La pierna. La pierna. Libertad sexual, libertad sexual, libertad sexual. Cariño, ¿por qué no te vas a tal cueva y descansas un poco? Lo cierto es que yo no tengo fuerzas para tanta latina. Pues ya... ¿Y qué escena de lo que el viento se llevó? A ella, cuando, después de terminar, cuando la despierta el ama y se acosta con cargable, Ajá. las caras de satisfacción que tiene, como diciendo, ¡uy, qué jodida estoy! ¿Y tú qué personaje serías de la escena? ¡Vía ley, coño! Ahora. Es que cargable, que no me gustó nada. ¿No te gustaba? No. ¿Por qué? De orejas. No sé por qué. Era mi macho. Y mira, para ir arriba era donde estaba mi academia, donde yo iba por los hijos. Es buena. Puede ser. Toda esa historia comienza hace 10 años, cuando yo empiezo a trabajar con Manuel como fisioterapeuta. Él en ese momento había tenido un ictus y me llama para que yo le hiciera rehabilitación en su casa. Entonces cuando yo llego a su casa, me encuentro a Manolo, que iba a hacer el paciente, Jesús, que era un amigo y que estaba allí cuidándolo, y la señora que limpiaba. Tenían habitaciones separadas, con lo cual, bueno, yo llegaba al barrio de Salamanca, veía a dos señores mayores y dije, pues bueno, dos amigos de toda la vida y que se ha venido uno aquí a vivir con el otro para cuidarlo, ¿no? Y era muy curioso porque poco a poco yo fui saliendo del armario con ellos, con mis dificultades, porque también tengo que reconocer que esa salida del armario, cierto miedo escondía, que en un momento dado también por mis prejuicios, en la zona en la que yo estaba trabajando y con las edades que estaba trabajando, que en un momento dado me pudieran decir, hombre, pues no queremos a alguien con tus características o con tu identidad aquí trabajando. Pero fue curioso porque a la medida que yo salí del armario con ellos, ellos fueron saliendo del armario conmigo y descubrí que llevaban 56 años de relación en el armario. Una doble vida construida por toda la situación que habían tenido que vivir a lo largo de la dictadura. Y nada, esa relación terapéutica se fue transformando en una relación de amistad y eso permitió, bueno, pues ver también cómo eso afectaba ese proceso de salud o de enfermedad. Dentro de ese proceso de rehabilitación pues incluía, por ejemplo, salidas a la calle para ir recuperando la marcha. Y ya que estábamos en la calle, pues yo aprovechaba para que Manolo me contara cómo era su barrio y cómo se había ido transformando ese barrio. Y de ahí de esa bueno, uno de los puntos así también interesantes fue en un momento que yo comparto con ellos, que yo me había casado con un chico. Y una semana después, Manolo, dando un paseo conmigo, pues me comenta que llevaba tiempo pensando esa situación también a casarse con Jesús por una cuestión de justicia, de pensiones, de herencia, pero que la condición era que la familia no se podía enterar. Entonces yo le decía que no había problema ninguno, que eran adultos, y nada, 2 meses después se casaron, y bueno, pues en San Fernando de Henares, y la familia aún todavía no saben que están casados, pero bueno, eso estamos en ello. Y también es su derecho a que la familia no lo sepa, evidentemente. Entonces ahí surgió la posibilidad de hacer una peli documental, pero no solamente con el tema de represión de la homosexualidad o la homosexualidad durante la dictadura, porque en su vida había mucha más historia. En ese momento estaba presente también la vejez
qué lugar tenían los viejos en una ciudad como Madrid, donde la transformación de la ciudad va haciendo que cada vez tu cuerpo tenga menos espacio ahí, y donde tus propias relaciones afectivas que te han ido acompañando a lo largo de la vida van desapareciendo y de alguna manera tú también vas desapareciendo. Si desde ahí no se van generando nuevas relaciones afectivas, dejas de tener un espacio dentro de esa ciudad. Eso para mí también era una parte importante, ¿no?, de la memoria de pasado, pero también en presente. Y otro tema también era el desborde de esa relación terapéutica. Pero claro, ahí surge la idea de hacer esa peli documental, pero nos encontramos con, claro, yo no tenía conocimiento de grabación, de cámara, de sonido, y en un momento dado estuvimos a punto de abandonar la historia, pero bueno, pues un amigo, Raúl Sánchez Cedillo, pues ahí como que me tiró un poco y me dijo, tienes que continuar con la historia, y ahí surge pues una serie de gente que van apareciendo y surge un equipo que tiramos adelante con la historia. Y bueno. Muy bien hablado. Muy bien. Concretamente la Compañía de los Pigmeos, formada por Nilo Gallego y Chus Domínguez, me acuerdo del apellido, sabían que estábamos con esa historia, ¿no?, de hacer la peli, entonces se acercan para conocer a Manolo y a Jesús, pensando en la posibilidad de hacer algo en el Teatro Valle Inclán con ellos, ¿no?, con todo este proceso. Y también de alguna manera toda esa grabación que se genera ahí, poderla utilizar para la propia peli documental, que es la última escena que habéis visto cuando ellos están paseando por el teatro. También al mismo tiempo era muy interesante, porque ellos que no se imaginaban en este momento de su vida, que estaban por sus edades en un proceso ya de cierre, pues de buenas a primeras se ven en una situación que no habían imaginado, y en una parte además del escenario, porque ellos habían sido, bueno, ya lo contarán, son aficionados del teatro y demás. Que nos gusta ver teatro. Usted es muy moderno y nosotros muy antiguos. Ahí está. Cuando seamos mayores seremos más antiguos. Y entonces cuando se constituye el equipo, una de las cosas que hablamos es que en el centro continuamente... Casi 88. En el centro continuamente los ponemos a ellos porque nos parece en ese momento la posición más frágil, ¿no? Y nos parecía súper importante cuidar todo ese proceso y cómo hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que ahí mis compañeros pueden ir entrando y narrar algo de este proceso, de cómo se produce toda esa peli documental. Bueno, una de las ideas cuando se hizo el documental al principio era que no hubiera esa barrera entre gente a la que grabas y los que graban. Entonces, se ha cuidado esa relación entre ellos para que no fuéramos nuestra gente ajena, ¿no?, que íbamos a su casa, ¿no?, que siempre era su casa, y fuéramos unos desconocidos, con lo cual se han producido muchas situaciones para crear esa afinidad y que al final seamos todos una familia, unos amigos y bueno. Porque vosotros sois estupendos, ¿eh? Bueno, vosotros también. Bueno, Manolo un poco mejor, pero tú también. Eres simpática. Claro, como ellos hablan mucho, Jesús sobre todo, pues se ha creado... esa es la fama, dice, coge fama y échate a dormir. Ya se verá en el documental que se... No, es que yo hay veces que estoy 4 horas sin abrir la boca. Por algo será. Pues el documental a ver no veas. Si no estás tú, alguna vez. Pues se han creado situaciones. En cuanto tengo ocasión, te cojo a ti, al otro. El caso es hablar. Y hemos hablado mucho. Sobre todo de cine español y de zarzuela. Bueno, zarzuela porque Jesús tiene una de las mayores colecciones de zarzuela de Madrid, o de España, de Madrid, o por lo menos de España. Yo tengo unas, todas no, Ya no tengo que tengo, yo solo tendré de zarzuelas completas unas 65, nada más. Y si hay 200, pues, y alguna la tengo porque me la he encontrado en Nueva York. Usada y la he comprado allí, pues, porque bueno, aquí no y así es el documental, o sea, intentar hablar de un tema y que Jesús se vaya al sur. Eso ha sido las partes más complicadas, pero bueno, ha sido divertido. Yo quería hacer una pregunta a los dos, y es... Facilita. Sí, facilita. Esa facilita. Sí. Yo quería preguntaros que si ha habido algún tema que hayamos hecho en la película que os haya costado trabajo hablar, contar. A mí no. ¿Ninguno? Tampoco. Pero tampoco. La parte de la homosexualidad durante la dictadura y la represión. Yo eso como... No he tenido ese problema.
Esa ha sido la respuesta de Jesús siempre a esto. Adiós, gracias. Sí. Además, eso hace poco, hace 40 años. Deciros que para esta escena concreta había bastante resistencia a la hora de hablar desde ciertos lugares, no de la misma manera en los dos, ¿no? Y entonces decidimos para poder grabar esa parte, porque claro, recuerdo un día, después de haber estado grabando en la peluquería, yo le hice una pregunta a Jesús en torno a Miguel de Molina, creo que era, y él me salió pues... me salió por otro lado. No, de Miguel de Molina. Ya está. ¿Qué le pasó a Miguel? Nada, que hizo películas y cantaba muy bien y ¿Luego? le pegaron y le echaron de España. ¿Y por qué? Y se fue a Argentina. ¿Por qué? Por homosexual. Ajá. En ese momento esa respuesta no surgió. Entonces, una semana después, hablando con él, me decía que por qué él tenía que hablar de ciertas cosas cuando él no conocía a la gente del equipo. Que compartía a nivel íntimo la gente del equipo con él para que él hablara de su intimidad con ellos. Entonces, efectivamente, yo partía de una zona de intimidad con ellos en las que yo de alguna manera también me había ido desnudando para que ellos se fueran desnudando también, ¿no? No se desnudó del todo. Había tenido arte, ¿eh? Había tenido arte, ¿eh? Yo te he visto la rama de lavapiés. Y entonces decidimos para grabar esa parte irnos durante 2 días, todo el equipo, pues nos fuimos a Titulcia, que nos ofrecieron una casa. Entonces durante el primer día lo que estuvimos fue, pues nada, charlando, viendo algunos trocitos de la película y discutiendo dentro del equipo qué nos gustaría grabar y cómo lo veían ellos. Y al día siguiente ya, bueno, pues en esa convivencia facilitó que al día siguiente nos pudiéramos poner a hablar sobre qué ocurría durante la dictadura, cuáles eran los lugares de control, qué ocurría con la sociedad, y como que fluyó mucho más fácilmente habiendo generado ese clima de cuidado y de confianza. Y hombre, yo sí me gustaría saber de mis compañeras y mis compañeros, porque claro, era interesante también para ellos y ellas que llegaban a un barrio como el barrio de Salamanca, donde un día antes de entrar en la casa... Pero yo no soy de Salamanca, ¿eh? Porque tú vives allí. Yo soy de Lavapiés. Pues un día, esperando la puerta... En la cal Tribulete. Así que si la conocen, ya saben dónde era el Carrefour. ¿Dónde está ahora el Carrefour? Yo del barrio de Está el Carrefour, Pardillas. esa la tiraron, me echaron Yo del de la barrio de casa Pardillas. y la hicieron nueva y ahora está el Carrefour. La K, el Tribulete, bueno, la calle Tribulete, pero bueno, yo digo, ¿cómo se hacía se hablaba en mi barrio? En la K, el Tribulete. No sabes tú el cantar, ¿de dónde saca, de dónde mete la chica del Tribulete? A esa la conocí yo. Porque las canciones antes se hacían de alguien que conocían, no es que se las inventaban los autores, no. Era una chica y si es muy alegre, pues ponían que era muy alegre y tal cual, y hacían un cuplé o una cosa. ¿Pasaba en Chorreal esto? Claro, por eso, y luego como se hablaba así, por eso en esta... En la Revoltosa va ella a una casa de corredor, que allí en mi casa, era de corredor, y le dicen, es que usted, como ella se guasea con todos, dice, es que usted se ríe con todos, en vez de decir con todos, como se hablaba allí, se ríe con todos, y dice ella, oiga, que yo me río con todos cuando me acatarro. Esas cosas sí. Que somos al estilo, aunque parezca que no, somos como muy andaluces. ¿Quiénes? Nosotros, los madrileños. Oye, vosotros... Eso, de Madrid, Jesús. una agujerita para poder verlo. Jesús, a ti no te gusta hablar. Que para vosotros, ¿qué ha significado hacer esto? ¿Cómo lo habéis pasado? Pues bien, yo qué sé. Como no lo he visto todavía, pues bueno. Y hacerla, antes de verla. Pues, Yo qué sé. ¿te has sacado? Dijeron, Lo que llevabas del saco.
el saco. Yo no se lo dije a lleva nadie, dentro, ni a mi familia. se ha sacado el saco, ya está sin peso, ya sin joroba, antes de llevar joroba, ya sin joroba. Pero os gustaba cuando íbamos a grabar, el día que íbamos Sí, a grabar os gustaba. Bueno, así también. tú podías hablar también, te venía bien. Sí, nos gustaba y teníamos un conjunto estupendo. Las cosas como son. Que según cuentan en la feria, según te va. Pues así como nos ha ido muy bien con los compañeros, tal, pues todo. Pero no sentíais que iba gente extraña a vuestra casa, que podía ser, ¿no? Ahora vienen estos... Porque todos los que han ido son agradables y simpáticos y ya está. Y no he mirado ni si es alto o si es bajo o como sea. ¿Y si no hubiera sido esa relación? Pues a lo mejor no hubiera salido igual. No habláis tanto, no sabréis tanto. Bueno, yo puedo hablar. Sí, pero hablar de lo que hay que hablar. Hablar de lo que hay que hablar. Yo puedo hablar, fíjate, todo lo que quieras. Pero también puedo estar callado horas enteras. Pero horas. Para que... Eso, Oye, Jesús, cuando duermes, ¿y vais a invitar a la familia a ver la película? Uy, yo no. Ah, no, que la familia de... ¿Y tú, Manolo? ¿Vas a invitar a la familia a ver la película? yo no, yo no tengo familia. Si no la tiene en Galicia. Yo sí, porque la tengo aquí, en Madrid. Pero no digas eso, tu familia es su familia. Tu familia es su familia. Bueno, sí, pero es verdad, yo no le digo nada. Yo no les digo nada a ellos. Total, que vais a invitar a la panadera y no vais a invitar a la familia. Ay, yo qué sé, si yo a la panadera no sé si la tenemos que invitar. Esto ha sido una de las discusiones interesantes porque la familia no sabe toda esa situación de ellos y demás, es decir, ellos saben que saben, pero es aquello que como es invisible acaba por no siendo hablado. Por un lado, por parte de ellos, la dificultad de contarlo. Todos lo saben. Y por parte de la familia, la dificultad para entrar en un tema que no saben cómo ellos van a responder. Entonces, tenemos que dejar al siguiente grupo que cuente de su parte. Ah, claro. Yo me quedo. No podemos seguir hablando. Luego seguimos hablando. No, que a mí me gusta oírlo, venga. El archivo Emilio es un proyecto que empezamos hace más o menos un año, aunque el archivo me da hacer una serie de materiales, dibujos y fotografías que guardaba Jesús en su casa. Como cuando íbamos a visitarle a veces nos enseñaba parte de estos dibujos y estas fotos, pues Alejandro y yo empezamos a decirle que nos parecía que era un material como muy bonito y que era especial, que era importante a lo mejor que se hiciese algo con ello, que se organizase, que se cuidase, que no estuviese como, porque lo tenía bien cuidado, pero como intentar darle un poco más de orden y pensarlo. Y a Jesús le pareció bien y nos dijo que nos encargásemos nosotros. Y gracias también al Semillas de Perversas, al Poner la Revuelta, hemos podido como un poco plantearnos un primer parón, porque como al final es una investigación que hacemos un poco porque nos apetece, pues vamos poquito a poco, y esta invitación nos ha permitido también un poco como decir, bueno, venga, pues hay esta fecha, esta posibilidad, vamos a intentar preparar algo para hacer una primera muestra de este archivo. Hemos titulado a esta activación Deja de sufrir estúpido, O sea, el archivo de Emilio sobre todo se compone de imágenes y hay muy poca parte, o sea, no hemos encontrado muchas palabras de Emilio y las que hemos encontrado siempre aparecen en sus dibujos. Entonces por ello el primer proceso ha sido, o sea, lo que vamos a hacer hoy aquí es una recreación un poco de la primera metodología que hemos llevado, que era ver las diapositivas, que es una parte importante del archivo, y mientras que Jesús activaba toda esta memoria a través de esas imágenes, ¿no? Entonces le pusimos este título porque son sus palabras. Bueno, luego puedes acercar a verlo. Pero también pensamos que es una declaración de intenciones que tenía Emilio con respecto a su práctica artística. Y bueno, o sea, la activación que vamos a hacer hoy está compuesta por textos que hemos escrito nosotros, pero también parte de las entrevistas que ha ido haciendo Marta con Mercedes.
Sí, porque claro, a medida que empezamos a ver las diapositivas, que sobre todo eran de fotografías de los años 70, bueno, aparecían más amigos y personajes y nos apetecía, porque como todo, hasta ese momento la voz que teníamos era la de Jesús, nos parecía interesante también empezar a hablar con otras personas para poder como incorporar más voces, y entonces empezamos a hacer una serie de entrevistas. Bueno, como vamos poco a poco, hemos hecho entrevistas a Paloma, a Pedro, a Marta y Pacorro, a Luis y a Mariano, y entonces hemos cogido algunos cachos de esas entrevistas para generar este texto conjunto. Y bueno, también comentar eso, que esto es un primer momento, que hay un montón de fotografías aún por revelar, otros trabajos que tenemos que localizar, porque claro, también hay amigos en otros sitios que tienen parte de la obra, entonces pudieron que sea fotografiar todo y juntarlo, y que nos apetece luego mucho, si hay tiempo, poder comentar, porque bueno, nos parece interesante poder pensar juntos, ¿no? ¿Qué son estos archivos que son más domésticos, que son como más íntimos, y qué significa hacerlos públicos, o qué significa cuidar un archivo como estos? Entonces, no sé. Vamos. Bueno, pues eso, pensamos que puede ser también una llamada, ¿no?, a todos esos archivos que están en casa, ¿no?, porque creemos que hay mucho más Emilio, y bueno, son varios retos los que nos está planteando este archivo. Uno como el que conté antes, que es solamente imágenes, lo que tenemos, y otro también es que o sea, parte de los protagonistas están con nosotros haciendo este archivo, ¿no? Y bueno, y empezamos, ¿no? Si nos apagan la luz, por favor. A principios de los 70, entre otros cursos y cruising, nos movíamos y relacionábamos con casas donde se celebraban guateques los fines de semana, cuando la familia se había ido y volvía el domingo. Era donde más a gusto y protegidos nos sentíamos, manteniendo siempre la discreción y la música baja. Nos conocimos, Emilio y yo, un sábado de junio, y fue en una guardilla. Me senté con otro amigo en la vertiente, pero como fuera baja, me tumbé apoyado en los codos al lado de una pareja que estaba besando. Al rato, sentí una mano en mi muslo derecho que lo acariciaba. Me sorprendí y seguí mirando al frente. Del aturdimiento pasé a la calma. Me gustaba. Cuando decidí mirar a mi derecha, como no sabía quién era, tuve que seguir al brazo para identificarme. Casi me da un ataque de risa, mientras la suavidad y el calor iba extendiendo la dicha por todo mi cuerpo. Como estuviera Emilio de frente, levantaba los párpados de vez en cuando y me miraba. Me encontré con sus ojos, seducido por ese algo diferente que no sabemos calificarlo en el instante. Mientras nos mirábamos, retiré su mano después de acariciarla. No sabía qué pasaba y, sin embargo, estaba ocurriendo. Emocionado e intrigado, me levanté por una copa. A la vuelta, con complicidad compartida, me dio un papelito doblado. Había una frase: llámame esta noche, y un número de teléfono. Cuando se fue, yo ya no estaba en la fiesta. Me quedé en la inquietud de la mirada, en la quietud de la mirada que trasciende el futuro. Llamé cuando regresé a casa de mis padres. Estaba deseándolo. Emilio tenía una relación con su barrio de amor. Él estaba encantado. Tuvo la suerte de nacer en un escenario característico de una época, en un lateral de lo que fue el M30. Era una vaguada de toda la vida, en un ambiente muy popular. Mi abuelo se fue allí a vivir a un chalet. No un chaletazo, sino un chalecito que había con huerta, con no sé qué, no sé cuánto. Y luego Madrid empieza a crecer y se convierte en esta radio. Y bueno, ahí estaba, aparte de la zona de la Quinta y la zona de San Juan Bautista, que era como un barrio obrero. Se hicieron muchas construcciones para los que estaban trabajando en las fábricas. De hecho, todo el barrio de San Juan Bautista lo construyó Franco para los trabajadores. Y la Quinta, pues debió de ser algo más pueblo, que era de donde venía Emilio. Pero en la Quinta no tenían agua corriente, iban a una fuente a por agua. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente esa cosa que está en esta radio, te estoy hablando de que no está ni la M30, era poblado de chabolas, poblado. Todo eran casitas bajas. El primer edificio que hicieron, que fue el edificio en mi calle, lo hicieron mis padres haciendo una comunidad, poniendo de acuerdo a muchos propietarios pequeñitos. Pero yo, cuando iba al colegio, aún iba atravesando descampado. No había centro cultural, no había nada. Eso eran descampados, perros y tal.
Hacían las fiestas del barrio y ahí en medio ponían la casa de tiro, ponían de todo. Era la leche. Y entonces, pues nada, se hizo la M30, tiraron todas las chabolas. Y también a la gente de la quinta la relojaron en las casas que era donde luego vivió Emilio. Y luego de repente empezó a tener sentido esa calle que unía La Cruz casi con Plaza Castilla. Y empezó a revalorizarse, a venir gente con muchísima pasta y entonces había como dos tipos de personas. Los que habían sido relojados de las chabolas, los que estaban ahí hijos de obreros que tal y cual, y luego todos los nuevos ricos. No me gusta perder la perspectiva con el paso de los años. Emilio era un chico joven. Cuando tienes 30 y tantos años, tienes todo por delante, cada día de tu vida. Vivía con la promesa de un mundo mejor, que es como se vive cuando eres técnicamente joven. No era un gilipollas, sino que era una persona que estaba viviendo su tiempo y sus circunstancias. Esto no le invalidaba para ser una persona maravillosa e interesante per se. Era una persona generosa e inteligente. No me gustan las hagiografías, quiero huir de la geografía, pero me niego a ningún recuerdo negativo, porque es difícil encontrarlo. Tenía carácter, no era fácil engañarle, era una persona con una tremenda presencia humana. Era hijo de un comunista trabajador, tenía poder de clase y de persona, que aunado con el hecho de que era hijo único, de familia trabajadora, le daba unas posibilidades personales. Si hubiera pertenecido a una familia numerosa, hubiera tenido que luchar por el plato de sopa. Tenía todas esas cosas. Tenía esa dotación familiar, era un niño muy querido. Tenía la cabeza muy bien puesta, era muy elegante. Tenía un estar muy importante. Una persona muy guapa, tanto por fuera como por dentro. Era muy torcido, era Tauro. Emilio comenzó a vivir con pasión a principios de los años 70. Por ahí que empieza sobre todo a fotografiar, a dibujar y pintar. Su única relación profesional con el arte fue en talleres de arte granda, donde comienza a dibujar bocetos de cerámica, para abandonar el puesto por solidaridad con una huelga de trabajadores. Estuvo como un par de años. Todo lo que veía lo cazaba. Podía gustar de Richard Hamilton, David Hockney, Andy Warhol, admiraba a Bacon, enredarse con la transvanguardia y quizá haber soñado tomar alguna copa con Aquile Benito Oliva. Se encontró en espacio de la noche con el llamado esquizo de la denominada figuración madrileña, pero Emilio no se enlazó con ninguno. No por sentir su práctica diferente, sino por no participar de la profesionalización del arte en aquellos años, ni de la red, ni de la clase, ni de los futuros que se estaban inventando por aquella época. Emilio hacía porque quería, disfrutaba con ello. De ahí las imágenes más pequeñas, autobiográficas, que se hace casi imposible separarlas de lo vivido. Nos detenemos en la serie de pinturas de los cuartos oscuros y nos preguntamos si la aparición de los cuartos coinciden en tiempo con estas imágenes. Así como lo narcótico y el martirio de estas imágenes ilustran parte de su vida y su tiempo. Una transición de inmadurez juvenil a vida adulta como un naufragio del que acabas por sobrevivir, pero ya estás a destiempo. Imágenes de verbenas y camping, mariconeo, amantes y agujas, mártires, cuartos en la oscuridad, colas, un viaje a Tánger, son algunos de los temas que componen esta memoria. Yo creo que se desencantó. Realmente las cosas se torcieron mucho y realmente reconstruir tu propia vida es una tarea ya en sí bastante ardua como para tener tiempo y para dedicarlo a lo que para ti es natural. Emilio tenía la capacidad de poner todo esto que hay encima de la mesa de una forma que era una creación. Una persona que es así y que realmente ha tenido un naufragio personal y que no es una persona quejica, porque él nunca se quejaba de nada. Yo sé que él tuvo muchos momentos de afrontar el mundo que más le satisfacía, que era ese, pero no porque él quisiera hacer carrera. Yo estoy seguro de que pensaba en ello todos los días. Pero es que claro, has tenido una bomba nuclear entre las manos y estás viendo qué huellas ha dejado en tu piel. Que realmente te has quedado muy quemado. No tienes tiempo para nada materialmente.
Los artistas importantes intentan no perder la conexión con el mundo y consiguen mantenerla toda su vida, haciendo, creando y obteniendo una recompensa por méritos, cotizaciones. Por eso que para ellos no es nada costoso hacer y forma parte de su naturaleza. Entonces, a Emilio le pasaba eso. Lo único que le había pasado es que la transición de su inmadurez juvenil a su madurez de edad ya madura, biológica, se había desarrollado dentro de un Titanic permanente, en un naufragio importante. En un momento que tienes que atar tantas cosas que luego no consigues pasar de la etapa lúdica a tu etapa de intelectualizar y hacer una propuesta creativa. Estamos hablando de una persona que tenía actitudes y cualidades importantes para transmitir cosas importantes. No sé, fin del camino. Yo no se lo pregunté, pero quizás éramos una panda de infantiles. Sobre todo, lo que tenía mitificado era Tánger. La estancia contigo ahí, yo creo que eso le marcó mucho. Siempre, siempre soñaba con Tánger. Tenemos que ir, tenemos que ir. Yo lo que lamento es no haber ido. Ese fue un viaje pendiente. Para él, Marruecos era... Es que ahí descubrimos muchas cosas. Eso para él estaba en su imaginario, en su mundo ideal. Estaba muy presente. Tánger lo conocíamos por lecturas y sobre todo por amigos que habían tenido o continuaban teniendo presencia en la ciudad. Ante la oportunidad de un trabajo en Marruecos, supimos que era la señal encontrada hacia el cambio deseado. En Tánger encontramos la necesidad de ser, de poder estar en una relación consigo mismo y con quienes amabas, en los espacios donde la aventura no fuera consumida, sino una intimidad entre el conocimiento y la propia naturaleza artística o espiritual. Ello significó aceptar nuestra clase social, un compromiso mayor con nosotros mismos y sorprendernos sobre todo ante la nueva visión artística y de la palabra, asumiendo el entorno con paz interior y con afectividad conmocionante. Potenciábamos el conocimiento para reconocer lo invisible, el azar, los signos. Toda aquella necesidad de cambio se había transformado en una fuerza inherente en nosotros para poder hablar lo que sentíamos y contar lo que vivíamos juntos, descubriendo la belleza, en una cultura diferente. Aquellos tiempos silenciosos estaban donde la disciplina espontánea y la ética surgían sin otra identidad que la de una forma natural. Hablo de disciplina desde donde poder seleccionar y elegir con curiosidad y sin rigores socioculturales. Las nuevas relaciones se manifestaban por solidaridad en nuestro interior, con imaginación, con cariño. Habíamos descubierto un anhelo generador. Emilio comenzó a responsabilizarse con sus pinturas y dibujos y a descubrirse. El deseo, la experiencia, la ternura estaban incansablemente siempre como si fuese la primera vez y obligadas a la oportunidad de encontrarse nuevas entre secretos por nuestro entorno y entre nuestra convivencia. Emilio era artista. Todo, en su forma de ser, en su forma de andar, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en todo. Era un tío que era artista. Te puede gustar más o menos, pero era una persona que era arte, que permanentemente estaba produciendo cosas. Aunque fueran imágenes mentales, de cómo veía él una película y el análisis que te hacía de eso, pues eran cosas muy interesantes las cosas que decía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Él era un tipo que era así, era creativo. Él mismo creaba. En Emilio existía la magia del trazo, o de la pincelada o del collage. Era un artista primitivo. Sus dibujos eran intuitivos, pues no había pasado por ninguna academia. Su muñeca, al dibujar, jugaba. Y en estos juegos sin normas prendidas, se mezclaban diferentes energías encontrando la estética y el gozo. A veces, en la primavera tangerina, delante del mar,
o sobre un montículo ante el valle extenso que entre colores, cielos y vegetación le leía mientras él dibujaba. Paraba y le preguntaba si se había enterado de lo que había leído. No, respondía, pero continúa. Siendo precioso encontrar y comprobar que el texto, la palabra, la voz, le servía como música envolvente donde se encontraba tranquilamente recibiendo, haciendo lo que le gustaba, transformando aquellos poderes en trazos, colores, en dibujos. Emilio no concebía la forma ni el acabado del dibujo, hacía lo que le venía en gana, que era la espiritualidad de su arte, encontrando. El arte para Emilio era una palabra que existía, la vivía, para no saber ni poder definirla. Era una persona con un talento especial. Quizás no era pulcro, no acabado, estaba fuera del mercado, fuera del mundo, pero tenía una mano primorosa, diría yo. La verdad, lo que sí es cierto es que yo creo que abarcaba muchos temas, ¿no? O tenía muchos frentes abiertos. Y bueno, yo lo miraba con simpatía, porque en el fondo me gustaba. Yo es que creo que lo que él necesitaba era un buen agente, porque pintaba bien. Y pintaba distinto. No era un estilo, porque en aquella época, acuérdate Jesús, que estaba en la época de Villalta y de todos estos, y todo el mundo imitaba lo de los Costus. Él tenía su estilo moderno, pero especial, distinto. Tenía un trazo picasiano, en 2 minutos te lo plasmaba. Hombre, yo creo que el tema del caballo ahí influía bastante, estaba presente, y yo creo que en su obra también estaba presente. En la sangre, algo venoso. ¿Crees que querría haber sido reconocido? Yo le vi muy al margen de lo que es una persona, digamos, como son muchos pintores que están deseando exponer. Yo creo que él vivía en otro mundo, que era como una especie de necesidad personal. En los 70 Madrid era un proceso en apertura. En consecuencia, había que cuestionar el mundo, la propia vida, procurando un significado diferente después de la dictadura. En esta expansión nos sumergimos en comportamientos diferentes, divertidos, una acumulación de sensaciones bizarras con la música, la cultura, la fotografía, el cine, el arte, las drogas, las relaciones, la información. Los placeres se multiplicaban. Comenzaba a construirse un mundo legítimo desde lo prohibido, que además era diferente y atractivo. La estrategia pasaba por la tolerancia total sin desarrollar más allá cualquier instante, pocas veces con permanencia en el cambio. Habíamos identificado nuestros deseos, nuestros condicionantes, y hasta pudimos sentirnos libres. Pudimos emanciparnos, vivir en alquiler, ponernos a tope y, sin embargo, aún sintiéndonos elegidos por estar allí, llegó un momento en que nuestra cotidianeidad estaba de vuelta e inmersa en unos valores que en apariencia estaba incapacitada para diferenciar un destino cuya sensibilidad pudiera ser la barbarie. La necesidad era espiritual, sentirnos cerca de nuestra propia naturaleza y sin dependencias, llevar a la práctica los nuevos comportamientos. Cuidar tiempos no vividos. Sentir la cercanía de aquellos que en verdad no conocimos. El encuentro con las personas, con los materiales es fundamental. La memoria es un trabajo de escucha y de afecto. Hilvanar los recuerdos y relatos. Los testigos son los protagonistas de esta historia. Para mí fue muy importante poder sentarme a preguntar a esos amigos de Emilio que yo no conocía sobre sus vidas con el máximo cuidado posible, porque las vidas solo pueden ser contadas con cuidado. Aquí aparece un destello interesante. La verdad del que vivió, la emoción de quienes, aunque no estuvimos, creemos que sabemos algo. Hay un salto generacional y de experiencia, pero en esos desencuentros se abre la posibilidad de contar otras historias. Estos archivos menores, íntimos, familiares no de sangre sino por afinidad, los nuestros, la importancia de quienes guardaron durante años en un rincón de sus casas los recuerdos de los nuestros, el archivo y el duelo.
Era importante para nosotras darnos una ética del archivo. Es algo en lo que seguimos pensando. ¿Para qué y para quiénes? Archivamos una vida y no una obra. ¿Cómo contar una vida? Emilio son muchos y es solo uno. Nos gusta imaginar que una vez abramos este archivo, otros y otros Emilios aparecerán. Amantes que guardaron las cartas. Un montón de fotografías sin revelar de aquel viaje. ¿Te acuerdas? Pequeños poemas escritos en una servilleta. El recordatorio de su primera comunión. La fotografía donde se les veía tan contentos y enamorados a los dos, y que luego la madre rompe en pedacitos, sigiloso recuperar de la basura y volver a poner juntos esos pedacitos. Ahora, esa fotografía rota y vuelta a coser preside la pared de la salita de estar. Los archivos que llevamos pegados a nuestra piel. Ahora preferiría que no grabaras esto que te voy a contar. A veces me siento una intrusa. Emilio no era un nostálgico, no era una persona que contara muchas cosas sobre su pasado. Este archivo es necesario por la marginación y por lo que pasó que no ha sido contado, como parte de un tiempo silenciado que no por ello deja de existir, tratando de evidenciar la falta de expectativas cuando una vida no está dentro de una estructura triunfante y que se disfruta de una manera más doméstica y singular, y no por ello menos artística. El archivo es la continuidad de una actividad atemporal, la que sufre la genialidad cuando antecede y se escapa de un mundo cómplice de estructuras académicas y rígidas o de la marginación social que es hostil a lo indecible y al afecto. Este archivo es el lenguaje de una inquietud vivida como un poema. Las estrofas de una pérdida, de una ausencia que aún permanece amorosa en mi vida. Viva porque es la prueba indivisible de un tiempo político y social que anuló la visibilidad entre los códigos hipócritas y morales aburguesadas. Inoportuna siempre para una persona diferente que supo atravesar la frontera entre las ideologías establecidas en contraste con su propia experiencia, su deseo de creación y la mágica realidad que nos comunicaba a los que nos amaban. El hecho de que estudiemos a Emilio va a generar que Emilio exista para otras personas. Esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Emilio no formó parte de la estructura artística, pero sí de la sociedad. Quizás esa parte es la que tratamos de escribir. ¿Qué persona era Emilio en el Estado español durante los 70, 80, 90, pintando, dibujando y echándose fotos? Quizás pretendemos hacer una revisión de Emilio para aprender de él lo que nosotras somos hoy.